y es la vida matrimonial. Amén. Amén. Cuando se habla de la vida matrimonial, algunos se sienten como, allá le llamaban a ustedes como pavos reales, ¿verdad? Y hay otros que se desinflan. Pero en el nombre de Dios queremos ser ese tipo de personas. Mire, hermano, usted póngale atención a la palabra de Dios y deje a un lado lo que está sucediendo. Y desde ya le quiero decir para que usted tome parte en esta situación que vamos a hablar, porque voy a invitar a los matrimonios a que pasen aquí enfrente. Voy a orar por ustedes al final. Y como el tiempo avanza, yo solo voy a hacer la invitación y no la piense dos veces. Amén, amén, amén. El llamado es personal en el matrimonio también. Entonces, muchas veces, óigame bien, dice que en el mundo hay unos que son los líderes, ¿verdad? Y hay otros que son los followers, los que siguen, ¿verdad? Y en el matrimonio pareciera de que esto también se da, porque hay las esposas que dan el primer paso y luego viene el otro atrás. Amén. A veces lo que Dios quisiera es que fuera el hombre, por eso llamó al hombre ¿qué? Cabeza y no cola. Amén. Sacerdote de hogar. Amén. Entonces es importante ver eso para que podamos entender lo que vamos a hablar el día de hoy. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre eterno, yo te agradezco, Dios mío, porque estamos acá en este lugar, porque hay parejas desde los jovencitos hasta más adultos, mi Dios, y es necesario hablar de esto. El mundo no quiere hablarlo de esta manera, el mundo lo disfraza con el día de San Valentín, pero nosotros lo ponemos conforme a tu voluntad, porque tú, Señor, estableciste el matrimonio desde el principio y tú lo respaldas, mi Dios, y tú lo has establecido como la unión entre un hombre y una mujer. Por eso vengo en este momento a bendecir a cada pareja que está aquí presente, mi Dios, a pedirte, Señor, que aquella pareja que está en buena relación, esa relación la pongas aún más fuerte, mi Dios. Porque la palabra de Dios debe de hablarse como debe de ser. Las familias fuertes, los matrimonios fuertes establecen familias fuertes y las familias fuertes establecen sociedades fuertes. Iglesias fuertes dependen de matrimonios fuertes y por eso el diablo ha querido venir a destruir, ha querido venir a imitarte a ti, Señor, y nos hace muchas veces flaquear, pero en tu nombre, Cristo Jesús, estaremos hablando de la verdadera forma que debe de estar el matrimonio. Hay matrimonios, mi Dios, que están prácticamente dependiendo de un hilo, pero ese hilo, mi Dios, tú lo puedes hacer mucho más fuerte, Señor. Y yo te pido, Dios mío, que hoy que salgamos de este lugar, salgamos conscientes de que tú eres el que decide el futuro de nuestras unidades conyugales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Muy bien, como le decía, hoy vamos a hablar con la realidad. Cuando hablamos de matrimonios, pues quiero empezar de alguna manera. Todos, cuando llegamos a cierta edad, queremos estar en esa relación de matrimonio. Amén. Amén. Ya no oigo aménes. Especialmente las mujeres. Yo he escuchado muchos casos donde dice, mi deseo, mi petición a Dios es llegar con un vestido blanco al matrimonio. ¿Ah? El deseo de los padres es que sus hijos salgan de sus casas como casados. Amén. Amén. El mundo lo ha disfrazado de otra manera y le ha dado otras formas, pero nosotros hablamos lo que Dios quiere de nosotros. Lamentablemente se ha devaluado el precio, el valor de los matrimonios ahora. Muchos se casan sin comprender la magnitud que este paso requiere. Y la mayoría llegan con un sueño al casarse y luego después se convierte ese sueño en ¿cómo? En una pesadilla, ¿verdad? Que ustedes están viendo mi tema, ¿no? El matrimonio, mis queridos hermanos, es una institución creada por Dios. Amén.
Y la hizo desde el momento de la creación. O sea que Dios es el autor y es el creador del matrimonio. La Real Academia Española, miren cómo lo establece. La Real Academia Española es la organización que establece cómo se dicen las palabras, hablando del buen idioma español. Amén. El idioma español, déjeme decirle, mi hermano, que es el mejor idioma que existe en el mundo. Amén. Solo dos lo creemos. Amén. ¿Sabe por qué? Cuando yo hablo con Dios, Él me contesta. Amén. Pero déjeme decirle, el idioma español tiene una característica muy especial, que es muy amplio en decir las cosas. Amén. De esa cuenta usted le puede decir mi preciosa, mi chula, mi bonita, y usted puede seguir en todo, y todo se refiere a lo mismo. Amén. ¿La verdad? Entonces hay muchas maneras de expresarlo. Entonces la Real Academia Española define el matrimonio. Óigame bien, ¿cómo lo define? La unión de un hombre y mujer, concertada, dice, mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida y de intereses. Ese es como lo define. Ahora mire cómo lo define Google, porque ahora Google se ha metido hasta debajo de la cama. Amén. Sabe que Google nos hace creer muchas cosas que a ellos les conviene. Entonces muchas veces hay que ir a los lugares correctos. Google dice, mire, unión de dos personas. Ya no dice varón y mujer. Unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales que es reconocida por la ley como familia. Mire cómo lo disfraza de tal manera. Por eso le traigo estas dos cosas para que lo veamos. Pero, ¿qué es lo que dice Dios? Amén. Nosotros nos basamos no en lo que dice la Real Academia, aunque la Real Academia Española está muy bien, ¿verdad? Está conforme a la palabra de Dios. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, verso 20 y verso 21. Matrimonios deben de ponerlo en su corazón esto. Y dice, y puso Adán nombre a todas las bestias y a las aves del cielo y a todo ganado del campo. Mas dice, Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, el pobre Adán estaba trabajando. Imagínense lo que es ponerle nombre a todos los animales, a todas las aves. Estaba el pobre ahí, como quien dice, solo, taciturno y desamparado, ¿verdad? Entonces, pero dice, no se halló ayuda idónea para él. Verso 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y el verso 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. Amén. O sea que la primera mujer, Eva, Dios la describe como ayuda idónea. Amén. Ayuda idónea. Ese es en el buen español. No lo diga en ruso, porque en ruso es estorbo. Estorbo idóneo. No, ayuda idónea. Así la estableció el Señor para el hombre, y que dice que fue tomada de su costado. Por lo tanto, ella es hueso de sus huesos y carne de su carne. Amén. ¿Estamos claros en estos? Ok, el matrimonio, dice, debe de ser consumado sexualmente. Y fue orden de Dios. Fue la primera orden que Dios le dio al hombre y a la mujer, y le dijo que fueran una sola carne, y con el fin de ¿qué? De procrear la especie humana. Amén. Entonces, de esa cuenta es que ahora existimos nosotros en el mundo. Amén. O sea, ya vamos entendiendo de que Dios llamó al hombre que tenía necesidad de una ayuda idónea, y luego le dice que se unan y sean una sola carne, y de esa unión vienen los hijos. Amén. ¿Estamos claros? Amén.
Entonces Jesús reiteró esto en el Nuevo Testamento cuando estaba con los fariseos. Dice que los fariseos le estaban preguntando y le estaban diciendo cómo es eso de que que no se acepta el divorcio. Y el Señor les dijo, Él les respondió y les dijo, Mateo capítulo 19, versos 4 y 5. Dice, ¿no habéis leído que el que hizo el principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto, ¿qué dice? Dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea, pues, de que el matrimonio debe de ser heterosexual. Cuando decimos heterosexual, está el sexo femenino y el sexo masculino. No puede ser homosexual, no puede ser bisexual, no, como ustedes le quiera, el mundo le quiera llamar. ¿Está de acuerdo? Bíblicamente, en base a la palabra de Dios, solo hay dos sexos. No hay más. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que nosotros debemos de defender. Entonces el matrimonio debe de ser heterosexual, le decía, lo que incluye de que el hombre y la mujer aportan sus partes que Dios le ha dado para crear la especie humana. O sea, el matrimonio se hizo para procrear más. Usted le puede decir en mexicano chilpayates, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Déjeme decirme, en El Salvador más güiros, más hipotíos. Pero esa es la razón del por qué se creó el matrimonio. Y Jesús lo estableció. Le dijeron cómo es, porque déjeme decirle de que los fariseos querían que el Señor se pusiera al lado de ellos con respecto al divorcio. Y eso vamos a hablar más adelante sobre esto. Pero déjeme decirle de que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer, no de otra manera. Miren lo que dicen las escrituras con respecto a las uniones homosexuales o lésbicas. El matrimonio de ese tipo de personas, Dios lo considera pecaminoso. Amén. Mire lo que dice Levítico capítulo 23. Yo solo saqué, son cantidades de versículos que hay de eso. Si alguno se ayuntare con varón, refiriéndose al hombre, como con mujer, la mujer con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Cuando la Biblia habla de abominación, la palabra abominación con frecuencia se refiere a las violaciones de las costumbres y prácticas que divinamente fueron instituidas en cada una de los pueblos del pueblo del Señor. O sea que es una aberración sexual el considerar esto. El matrimonio bíblico y verdadero es entre un hombre y una mujer. Amén. Y esta acción de unirse en matrimonio es un pacto que se hace entre ambos y con la bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, debe de hacerse de esa manera. Los padres debemos inculcar eso en nuestros hijos, porque déjeme decirle, la corriente actual es, me voy a ir a vivir con él y ver cómo nos va. A ver si nos entendemos. Y no debe de ser así, mi querido hermano, mi querida hermana. Debe de salirse de la casa como bien casados, en el nombre de Dios. Amén. Entonces, para que haya un matrimonio en base a la palabra de Dios, dice que ambos deben de ser, ¿qué? Creyentes. Amén. Porque si no, va a llegar el día de iglesia. Y si uno es creyente y el otro no, uno va a querer ir a la iglesia, el otro va a querer ir a ¿dónde? A ver el partido de fútbol. ¿Verdad? Entonces no va a haber una unidad o no va a haber una yunta igual. El yugo es eso que se le pone. Usted ha visto en su país o tal vez en alguna película, cuando van dos bueyes y van jalando un mástil, que es la parte de abajo, pero en medio va ¿cómo le dijera yo? Es una cuestión de madera que hace una forma aquí que va en la nuca de los bueyes.
Eso se llama, ¿cómo? Yunta. Y lo que va atrás, o sea, en medio, ese es el mástil, y de ahí se pone cualquier instrumento de labranza. Entonces, el yugo desigual es cuando hay un toro, así como yo, bien fuerte, y hay otro todo raquítico, ¿verdad? Entonces, el yugo va a ir así, de esta manera. Y resulta que cuando eso se hace, el toro más fuerte, o el buey es el que ya está castrado, más fuerte va a jalar al otro. Y entonces no van a caminar bien. Eso se llama el yugo desigual. ¿Me están entendiendo? Es importante porque de esto vamos a hablar más adelante. Entonces le decía de que para que el matrimonio camine, ambas partes deben de estar de acuerdo en la mayoría de las cosas. Yo muchas veces, cuando me ha tocado, gracias a Dios he tenido la bendición de poder orientar a muchas parejas, y les puedo decir a ellos muchas cosas. Les digo, mira, si tú ves que tu futuro esposo, tu futura esposa no encajan en muchas cosas, va a ser muy difícil. Pero cuando tienen un mismo sentir, las cosas van a caminar bien. Dios explícitamente le declaró al pueblo, a su pueblo, que Él estaba en contra de la situación que se estaba dando. ¿Y sabe qué era lo que estaba pasando? Y eso sucedió en Israel. Era de que como le llaman, los viejos verdes. Usted sabe cuáles son los viejos verdes, ¿verdad? Viejos rabos verdes. Se separaban de sus esposas para juntarse con otras. ¿Aló? ¿Aló? Mire lo que dice la palabra de Dios. Malaquías capítulo 2, verso 14. Mire lo que dice. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido ¿qué? Desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Esta expresión la dio el Señor al pueblo de Dios porque estaba disgustado por el comportamiento y el estilo de vida que estaba empezando a usar el pueblo de Dios, porque había adoptado, como le dije, ese sistema o esa situación donde quería dejar a la mujer de su juventud para juntarse con otra. Y Dios le dijo, yo no acepto sus sus sacrificios, yo no acepto nada, porque ustedes están fallando en lo que yo le había establecido desde el principio. O sea, la mujer de tu juventud es la que debe de estar contigo. ¿Hasta cuándo? La muerte los separe. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El matrimonio es bendecido por Dios. Ese pacto es bendecido por Dios, y el propósito ha sido de unir, como le decía yo, a dos géneros, el género masculino y el género femenino de la especie humana. Eso es lo que el Señor dejó establecido, y eso es lo que nosotros debemos de continuar con el fin de poblar la tierra. Amén. Algunos piensan que solo ellos deben de poblarla, tampoco. Amén. ¿Aló? Y algunos solo se duplican. ¿Sabe qué es duplicarse? Tener dos chilpayates. ¿Aló? Debe de ser por lo menos uno más. ¿Sabe por qué? Porque entonces no estamos cumpliendo con el Señor. Multiplicar quiere decir más de uno. Esas cosas que debemos de considerar. Entonces, este pacto debe decir, como le decía, entre un hombre y una mujer. Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Y creó Dios al hombre, ¿a cómo? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice el verso 28, mire lo que dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las otras bestias que se mueven sobre la tierra. Uno de los significados más preciosos que Dios tiene con respecto a nosotros los humanos es que nos creó, como dice, a su imagen. Amén, amén.
nos dio la cualidad real de Dios. ¿Y qué fue lo que nos dio? Nos dio la calidad moral y la calidad racional para poder entender y para poder rectificar muchas veces nuestros errores. ¿Está conmigo? Él constituyó, mire pues, Él constituyó en nosotros las cualidades que Él mismo tiene. ¿Sabe qué cualidades son las que tiene Dios? Que Él tiene personalidad en primer lugar. Amén. Si usted ve a sus hijos, no son iguales. Aunque hayan nacido con el mismo amor, con las mismas, todas las prácticas que usted haya cometido ahí, no salen igual. Cada quien tiene su propia personalidad. Amén. Nos ha dado la capacidad de ser verdaderos, o sea, hablar con la verdad. Cada quien de nosotros sabe cuándo está hablando con la verdad y cuándo no. Dios habla la verdad. Nos ha dado belleza. Amén. Si no lo ha visto, mañana le invito a que se levante y mire al espejo y diga: cosas maravillosas haces tú, Señor. Mire, nos ha dado también, además de eso, la voluntad y la razón. La voluntad y la razón. Por eso es que estamos acá. Amén. Por nuestra propia voluntad y porque razonamos y creemos de que Dios es nuestro Salvador. Amén. En la actualidad, mis queridos hermanos, ¿sabía de que la tasa de divorcios ha disminuido? ¿Y sabe cuál es la razón? Porque la tasa de matrimonios ha disminuido también. Menos matrimonios, menos divorcios. Solo nos juntamos y nos separamos, no cuenta. ¿Qué le quiero decir con esto? Nosotros debemos de creer y entender lo que dice la palabra de Dios con respecto a la unión matrimonial. Y déjeme decirle también que han habido estudios que comprueban que aquellos matrimonios que permanecen en una iglesia, pero permanecen en esa iglesia como miembros activos, porque hay muchos que aparecen y desaparecen. Entonces, ¿qué le quiero decir? Esos matrimonios se llevan hasta el final de la vida. Gloria a Dios por eso. Amén. ¿Estás feliz con eso? El estar en la iglesia te permite reaccionar y reconocer muchas veces tus errores y arreglarlos antes de llegar al divorcio. Entonces es importante ver eso. Uno de los significados, como le decía, más preciosos es ser la imagen de Dios. Pero ¿qué le quiero decir? Cuando el Señor dijo los bendijo, no dijo y lo bendijo, ¿verdad? Sino dijo, ¿cómo decía? El verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo. Eso quiere decir, esto nos indica de que Eva fue creada antes de que terminara el sexto día de la creación. Y las bendiciones y las responsabilidades fueron compartidas tanto para el hombre como para la mujer. Amén. Y Pablo por ahí dice, ahora ya no son hombre y mujer, sino son uno en Cristo Jesús. O sea, pues de que está establecido de esa manera. ¿Qué le quiero decir? Les dijo, ¿qué quiere decir esto? Les dio capacidad de pensar, la capacidad de poder escuchar a Dios. Y déjeme decirle, esta es la primera vez que Dios se revela a la raza humana a través de este versículo. Y luego le dice, fructificad y multiplicados. ¿Qué quiere decir eso? La bendición que Dios nos da es de la preparación, de la propagación perpetua de la raza humana, lo cual hasta este momento no ha cambiado. Amén. Y ahora, ¿qué? Somos miles, somos millones los que poblamos la tierra, porque Dios ha bendecido la unión matrimonial. Luego le dice, sojuzgadla. ¿Qué quiere decir eso? Es el derecho que Dios le ha concedido al hombre a utilizar todos los recursos que hay, tanto en el suelo como en lo que es la agricultura, como que es los animales, de lo que hay en el mar y lo que hay afuera del mar. Entonces Dios nos dio esa capacidad. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es natural ahora, después de lo que le he dicho, pensar de que Dios apoya el matrimonio y se complace en que este sea la forma correcta de una familia en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Ya casi estoy terminando. Génesis capítulo 2, verso 24 dice, por lo tanto, dice, dejará el hombre a su mujer, ¿y qué? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La primera verdad, dejará a su padre y a su madre. Cómo duele, ¿no? Ya no oigo aménes.
cómo duele. Pero es lo que Dios ha establecido. Amén. Cada pareja que se une en matrimonio, mi querido hermano, es una nueva institución independiente. Solo depende de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Posee sus propias reglas, sus propias normas, sus propias decisiones. El matrimonio debe de ser así. Cada miembro debe de tener la responsabilidad y el deber de que debe de cumplir como parte de ese pacto del matrimonio. ¿Por qué? Porque fue establecido mediante la bendición de Dios. Y por lo tanto, el hombre, dice la palabra de Dios, es la cabeza de ese hogar. Y la mujer no es el cuello, es la ayuda idónea. Amén. La nueva familia debe de ser independiente de los padres. Amén. Amén. La nueva familia debe de ser independiente de los padres en lo económico, en la sumisión como hijos, pero esto no quiere decir que deshonremos a nuestros padres. Amén. Es una institución, como decía, independiente y por lo tanto debe de tener los mismos, debe de tener su independencia económica, así como también debe de tener la capacidad de poder sobrevivir por sí mismos. Si eso no se da, porque aquí en este país es difícil rentar una casa, es difícil adquirir una casa, y si hay que vivir con los padres, ¿qué hay que hacer? Hay que establecer los límites de la pareja para que no hayan problemas entre eso. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces cuando nos casamos y vamos sin mayor preparación, escuchamos más lo que dice mamá, lo que dice papá, que lo que dice el esposo o la esposa. Aquellas parejas que ponen más atención, aunque sea un buen consejo, aunque sea todo lo que sea, por eso es que a la mujer se le llama la nuera, ¿no? Esta no era la mujer que mi hijo esperaba, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se le pone más atención, entonces empiezan a haber problemas. Cuando una persona, ya sea el hombre o la mujer, atiende más lo que dice mamá y papá en vez de lo que dice el esposo, lo que dice el cónyuge, eso es una receta perfecta para un final desastroso de ese matrimonio. Debemos de estar conscientes de esto. Se debe de hacer de la manera que Dios lo estableció. Dejará a su padre y a su madre y dice que serán una sola carne. Físicamente ellos se convierten en una sola carne y como les decía, es el resultado de ello, la procreación, los hijos que vienen. Entonces, en el aspecto sexual, mis queridos hermanos, debe de haber esa relación íntima que es propio de los cónyuges. ¿Está conmigo? Tampoco debe de salirse esta relación que es íntima y comentarla a cualquier persona. Mucho cuidado las mujeres cuando dicen, es que es mi mejor amiga y le cuento. Le puedo decir con mucha seguridad que esa amiga se va a quedar con el esposo. Las cosas se deben de poner en oración a Dios y no a alguien más. Entonces, ¿qué le quiero decir? Hermano, el matrimonio debe de estar establecida, como le dije al principio, de un compromiso. Y el compromiso es agradar al otro antes que agradarme a mí. ¿Me están escuchando? Cuando yo tengo ese cuidado, entonces estoy caminando conforme a la voluntad de Dios. Y ya casi estoy terminando. Primera de Corintios capítulo 7, verso 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Verso 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Tremendo, ¿no? O sea, pues de que nosotros no debemos de buscar lo que busca el mundo. ¿Usted sabe cuál es lo que busca el mundo?
oh, es que yo necesito tal cosa, es que yo debo de hacer, y termina un yo-yo ahí, sino que qué es lo que mi pareja está buscando, cómo agradarla a ella. La unidad en el matrimonio debe de ser de tal manera que el beneficio del otro sea buscado antes que el mío. Y debe de ser de esta manera. Eso requiere disciplina y sobre todo requiere compromiso para poderlo lograr. La tendencia actual es que yo me sienta bien, como le dije hace un momento. Y realmente eso no es lo que Dios ha establecido en su palabra. Lo dije claramente para que lo podamos entender. ¿Para qué? Para que nos quitemos el egocentrismo en el matrimonio, porque esta rutina es la que rompe los matrimonios. Esta rutina empieza lamentablemente en cuanto termina la luna de miel. El noviazgo, hay muchas personas, mis queridos hermanos, que tienen un noviazgo excelente, llegan a tener una luna de miel maravillosa y después el matrimonio se vuelve una pesadilla. Mi esposa y yo, ahorita se va a recordar, nosotros en el mundo fuimos, ¿cómo le llaman? Compadres, padrinos de un matrimonio. Llevaban 15 años de ser novios. Un matrimonio, como le dijera yo, raro en cierta manera, nosotros como padrinos, porque ellos eran, los que se casaban eran mayores que nosotros. Y entonces viene y nos llaman y bueno, fuimos ahí. Un año dilataron casados y se divorciaron. Y uno dice, ¿qué pasó? No estaban preparados a pesar de que tenían 15 años. Yo no he escuchado, yo no he visto una pareja después de esa que haya dilatado 15 años de noviazgo. Pero ¿qué le quiero decir, mis queridos hermanos? El compromiso debe de hacerse entre la pareja y Dios, para que, como dice Eclesiastés, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Así es de que, mi querido hermano, mi querida hermana, el cónyuge, o sea, el que participa del matrimonio, debe de velar por el bienestar del otro y no el propio. Así es como Dios establece la relación matrimonial, para que esa relación matrimonial sea bendecida por parte de Dios y podamos tener una felicidad durante todo el matrimonio. Póngase de pie, le vamos a dar gracias a Dios. Dios eterno, gracias porque nos permites tocar cosas, tocar temas que están propiamente relacionadas con la vida diaria. Yo quiero bendecir en este momento a cada matrimonio aquí presente. Aún aquel que está sintiendo de que ya es la última oportunidad. Dios mío, tú eres un Dios que te caracterizas por hacer cosas imposibles. Lo que para nosotros tal vez ya no tiene razón de ser, para ti hay solución. Lo único que debemos de hacer es contar contigo, Señor. Bendice cada matrimonio aquí presente, mi Dios, y permite, Señor, que cualquier barrera, cualquier obstáculo, cualquier cosa que esté minando esa relación sea echada afuera en el nombre de Cristo Jesús, y se establezca una relación franca y sincera, buscando ese rostro que es tuyo, para que tú, Señor, bendigas esa relación. En Cristo Jesús. Quiero pedirle a todos en el nombre del Señor Jesús que busque a su pareja donde quiera que esté. Por muy mal que le caiga, búsquelo. Y quiero que se ponga de frente el uno al otro. En el nombre de Dios, hágalo con toda confianza. No se quede. Gloria a Dios. Busque a su pareja en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que usted mire a su pareja de frente. Póngase así de frente. ¿El hermano Jorge salió? ¿No está por acá? Entonces, cuando venga, dígale que lo necesito aquí enfrente. Amén. Gloria a Dios. Hagamos este ejercicio en el nombre del Señor. Yo le voy a pedir a mi esposa que venga acá también, porque
nosotros tenemos que dar el ejemplo. Amén. Amén. Y yo quiero que haga un ejercicio bien especial. Que le mire a los ojos y le diga: yo te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Le doy gracias por tu vida y le pido a Dios que podamos llegar al final de los años juntos, porque la relación que Él ha dado con nosotros es para toda la vida. Hermano Jorge, póngase ahí frente a su esposa y también hágalo en el nombre de Dios. Dios por alguna razón nos trajo y Dios quiere que los matrimonios de esta iglesia prosperen, y la única manera de prosperar es hacerle caso al Señor. Padre Celestial, yo bendigo a mi esposa, dígalo con toda sinceridad, y te pido, Señor, que me des fuerzas para complacerla en todo el sentido de la palabra, que me des ese amor tuyo, ese amor ágape, que permite en medio de cualquier dificultad perdonarnos los unos a los otros. Ayúdame, Señor, a desear el bienestar de ella, porque cuando yo lo hago de esa manera, tú, Señor, me bendices a mí. Gracias por este momento, Padre. Y ahora le voy a pedir a las hermanas esposas que también hagan un compromiso delante de Dios ahorita con su pareja, en el nombre del Señor. Adelante. Padre, en el nombre de Jesús. No las oigo. En el nombre de Jesús. Yo bendigo, Señor, a mi esposo. Amén. En su entrada y en su salida. Sí, Señor. Que yo como esposa pueda menguar para que él pueda crecer. Sí, Señor. No solamente en obediencia a ti. Amén. Ayúdame a someterme acorde a tu santa y divina voluntad. Así sea, Padre. Ayúdame a obedecerte y siempre buscar lo mejor para mi esposo antes que el mío. Amén. En el nombre de Jesús yo lo bendigo. Amén. Gracias. Padre eterno, en este momento, tómese de la mano. Yo quiero bendecir a cada matrimonio en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez sus pensamientos son diferentes, pero déjeme decirle, los pensamientos de Dios son los verdaderos. Y Él no está de acuerdo con que los matrimonios vivan en problemas. Él desea que seamos felices. Él desea que vivamos agradándonos el uno al otro. Y la única manera de poderlo lograr es a través de que juntos busquemos esa relación con Dios. Padre eterno, yo bendigo a cada matrimonio acá, Señor. Bendigo, Señor, a aquellos que están pasando por dificultades. Y bendigo por aquellos que han tenido una relación bonita en estos años. Y te pido, Señor, que tú, mi Dios, nos dé las fuerzas para protegernos el uno al otro como pareja. Y que seamos ejemplo para aquellos que hoy están pensando en tomar una decisión. Que les hablemos con el ejemplo y que vivamos conforme a la voluntad tuya, que es agradable y perfecta. Tú lo has establecido, tú lo defiendes y tú lo proteges. El matrimonio entre un hombre y una mujer con la bendición tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.